Me llamo Sofía, tengo 32 años. Estaba en la suite nupcial cuando sonó mi celular. Era un mensaje de mi mamá. No esperes que nadie vaya. Me temblaron las manos al leer esas palabras. La felicidad de mi boda se hizo pedazos. Entré a redes buscando una razón, y ahí estaba. Una foto grupal de toda mi familia en una playa privada en Maui. El título decía, por fin juntos. Sentí que no podía respirar. Si estás viendo este video, dime desde dónde y dale like si tú también has sido traicionado por tu familia. Esta es la historia de la peor traición de mi vida. Nací en la familia Riley, dueños de una cadena de hoteles de lujo en la costa este. Todo empezó con un pequeño hotel en Boston que mi abuelo le dejó a mi papá, Charles. Con el tiempo, él lo convirtió en 20 hoteles, desde Maine hasta Florida. El apellido Riley se volvió sinónimo de lujo. Nunca me faltó nada, vivíamos en una mansión en Boston, teníamos casas en los Hamptons y Aspen, y estudié en las mejores escuelas privadas. Pero lo único que siempre quise, el cariño y aprobación de mis papás, nunca lo tuve. Desde niña fue claro que ellos esperaban cosas distintas de mí que de mi hermano mayor, Trevor. A mí me exigían perfección, a él lo celebraban por cualquier cosa. Yo sacaba puros dieces y mi papá solo preguntaba por qué no tomé clases más avanzadas. Trevor apenas sacaba 8 y había fiesta y regalos. Mi mamá, Diana, una ex debutante, siempre parecía decepcionada porque prefería los negocios a la moda. Le molestaba que quisiera trabajar en los hoteles en vez de buscar marido. Pero yo quería demostrarles que sí valía. Me gradué con honores, estudié negocios en Harvard y luego hice una maestría en administración hotelera. Trevor, en cambio, tardó 6 años en terminar una carrera sencilla en una universidad donde mi papá había donado un edificio. Cuando entré al negocio familiar, pensé que por fin me iban a reconocer, pero me dieron un puesto básico. A Trevor lo hicieron vicepresidente sin experiencia. Con el tiempo quedó claro, él tenía el título, pero yo resolvía los problemas. 3 veces salvé la empresa de sus errores. En Boston, contrató a una constructora fantasma. Yo la descubrí 2 días antes de la obra, negocié día y noche, y salvé el proyecto. Con los precios, bajó las tarifas de las suites en temporada alta y dañó la marca. Yo creé un nuevo sistema que subió los ingresos un 23%. En Miami, ignoró advertencias de zonificación. Su oficina casi pierde la propiedad. Yo volé allá, hablé con las autoridades y resolví todo a tiempo. Y aún así, él seguía siendo el orgullo de la familia. Cada vez que mi papá reconocía lo que yo hacía, lo decía rápido y sin ganas, y luego volvía a echarle flores a Trevor. Ya fuera en juntas del trabajo o en las comidas familiares. Era cansado y desmotivante trabajar el doble para que apenas me notaran. Pero el negocio familiar lo traigo en la sangre, y en el fondo, aún soñaba con ganarme mi lugar. Y entonces conocí a Eric. A diferencia de los hombres ricos de mi círculo social, que siempre lo tuvieron todo fácil, Eric venía de una familia de clase media en Filadelfia. Pagó su carrera trabajando noches y fines de semana, y se volvió un exitoso ingeniero arquitectónico. Tenía los pies bien puestos en la tierra, y eso me encantó. Nos conocimos porque su empresa ayudó en la renovación de uno de nuestros hoteles. Desde el principio, hubo una conexión fuerte entre nosotros. Eric me veía de verdad, valoraba mi inteligencia y mis metas. Por primera vez, me sentí apreciada de verdad. Cuando empezamos a salir, mi familia reaccionó justo como me temía. Mi mamá lo llamó cazafortunas, mi papá decía que no era de los nuestros, y Trevor se burlaba de su pasado en cada comida, haciendo chistes pesados sobre que fue escuela pública. Pero Eric siempre se mantuvo firme, con mucha clase. Nunca cayó en provocaciones, y trataba a todos con respeto, aunque no se lo devolvieran. Eso hizo que lo amara más. Un año después, me propuso matrimonio durante un picnic sencillo, pero hermoso, en un jardín de Boston. Sin lujos, sin público. Solo nosotros dos, y una promesa sincera de construir una vida juntos, con respeto y amor. Le dije que sí sin pensarlo. Cuando anuncié el compromiso en una cena familiar, todo explotó. Mi mamá se puso a llorar, pero no de emoción, sino de decepción.
Mi papá golpeó la mesa tan fuerte que hizo temblar la vajilla fina, y dijo que jamás iría a una boda con ese cazafortunas. Trevor se rió y preguntó si Eric al menos pudo pagar un anillo de verdad. Les enseñé el anillo, un diamante sencillo, pero hermoso, que fue de la abuela de Eric. Mi mamá solo se burló y dijo que qué vergüenza usar una piedra tan pequeña. Todo terminó en gritos, acusándome de traicionar a la familia por casarme con alguien de más abajo. Salí de esa cena decidida, mi boda iba a pasar, con o sin su bendición. Eric merecía respeto, y yo también. Aún así, una parte de mí seguía deseando que cambiaran de opinión. Eran mi familia, y aunque me dolía, todavía quería su aprobación. A pesar de todo, les mandé invitaciones formales. Eric dudaba, pensaba que solo me estaba preparando para que me volvieran a fallar, pero yo quería darles la oportunidad de hacer lo correcto. Siguen siendo mi familia, le dije. Tengo que intentarlo. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de preparativos. Elegimos casarnos en el Grand Summit Hotel, un lugar precioso en el centro de Boston, que no tenía nada que ver con los hoteles de mi familia. Lo hicimos así a propósito, queríamos que la boda fuera nuestra, no otra cosa más del negocio de los Riley. Eric y yo planeamos juntos cada detalle, el menú con nuestras comidas favoritas, la música, todo. Elegimos colores vino y dorado para la boda, como era en octubre. Pusimos flores de temporada y contratamos a un fotógrafo que tomaba fotos naturales, sin poses forzadas ni retratos rígidos. Durante todo el proceso, la ausencia de mi familia se notaba mucho. Mi mamá no quiso ir a ver vestidos conmigo, dijo que tenía clase de tenis. Le mandé fotos de los 3 vestidos finalistas, y su única respuesta fue un mensaje cortito. Con el tercero se te ven más anchos los hombros. Invité a mis papás a la prueba del menú, pensando que la comida al menos sería terreno neutral. Mi papá dijo que tenía una junta muy importante, pero luego me enteré que ese día estuvo jugando golf. Mi mamá había dicho que sí iba, pero una hora antes canceló diciendo que le dolía la cabeza. Trevor y su esposa Jessica también se alejaron. Rechazaban cada invitación con excusas muy forzadas. Una vez le pedí a Trevor que fuera parte del cortejo, no el padrino, solo que me acompañara. Se rió y dijo: No creo que Eric quiera verme ahí, hermana. No somos precisamente cuates. Hasta mis tíos se distanciaron. Mi tía Laura, que siempre fue más buena onda que mis papás, dijo que no podía ir a mi despedida de soltera porque ya tenía otro compromiso. Mi tío Robert, el hermano de mi papá y socio del negocio, respondió la invitación con algo muy frío. Haremos todo lo posible por ir. A pesar de todas esas decepciones, yo todavía tenía esperanza. Pensaba que el mero día no iban a querer quedar mal frente a su círculo social. Siempre les ha importado mucho el que dirán, y creí que no querrían dar explicaciones de por qué faltaron a la boda de su única hija. Pero 2 semanas antes de la boda, empezó a ponerse raro. Era casi imposible comunicarme con ellos. Las llamadas iban directo al buzón. Los mensajes tardaban en responder y con una sola palabra. Los correos, nada. Las dudas que tenía de último momento sobre la boda se quedaron sin respuesta. En el último recorrido que hicimos por el lugar, la coordinadora me preguntó cómo quería sentar a mi familia. Se me hizo un nudo en el estómago porque me di cuenta de que no estaba segura de que siquiera fueran a llegar. Aún así, dejé toda la primera fila de mi lado del pasillo reservada, por si sí venían. Una semana antes de la boda, pasé sin avisar por la casa de mis papás, esperando verlos. La señora que trabaja con ellos me dijo que no estaban, pero se notaba incómoda. Le insistí, y al final me dijo que se habían ido esa mañana con varias maletas, pero no le dijeron a dónde. Llamé a Trevor, y directo al buzón. Jessica subió una historia a redes hablando de que se merecían un descanso fuera de Boston, pero no puso en dónde estaban. Empecé a sentir un miedo raro, como una sospecha fea, pero traté de ignorarlo y seguir con los últimos detalles. La noche antes de la boda, hice un último intento por contactarlos, llamé a todos los números y mandé mensajes desde el corazón, diciéndoles lo mucho que significaría para mí que estuvieran ahí mañana. No obtuve respuesta. Esa noche, en la habitación del hotel que había reservado para mi última noche como soltera,
No podía dormir de los nervios. Mi mejor amiga y dama de honor, Amy, trató de calmarme. Aunque no lo demuestren, Sofía, mañana se trata de ti y de Eric. Enfócate en ese amor, no en quienes no estén. Le agradecí con la cabeza, pero por dentro me sentía hecha un lío. Estaba llena de emociones, de tristeza, de enojo, y también de miedo. ¿Y si ellos tenían razón? ¿Y si yo me estaba equivocando al no seguir el camino que ellos querían para mí? La mañana llegó después de una noche sin casi dormir. Era el día que había soñado, y también temido. Amaneció hermoso, fresco, soleado, típico de octubre. Por un momento, solo sentí emoción por casarme con Eric. A las 7:30 llegó Amy con café y pan dulce. Un poco después, llegaron la estilista y la maquillista. La suite se llenó de risas, emoción y el típico relajo de una mañana de boda. Las demás damas de honor, amigas de la uni y del trabajo, fueron llegando una por una, con regalitos, champaña y mucho ánimo. Amy se acercó y me preguntó bajito: ¿O alguien de tu familia? Revisé el celular. En nada todavía, respondí, tratando de sonar tranquila. Pero todavía era temprano, me dije. A las 10, ya tenía el peinado listo, con ondas suaves y flores blancas pequeñas entrelazadas. El maquillaje natural, pero a prueba de lágrimas. Llegó el fotógrafo a tomar fotos de los preparativos. Sonreí como si todo estuviera bien. A las 11:15, mientras me ponía mi vestido de novia, uno precioso, de encaje, estilo vintage, sonó mi teléfono. Vi el nombre de mi mamá en la pantalla. Se me aceleró el corazón. Por fin. Pero al leer su mensaje, la esperanza se fue al piso. No esperes que nadie aparezca. 6 palabras. Sin explicación. Sin disculpa. Solo una frase fría, horas antes de que yo caminara al altar. Las manos me temblaban tanto que casi tiró el teléfono. La habitación quedó en silencio al ver mi cara. ¿Qué pasó?, preguntó Amy. Me quitó el celular, lo leyó, y se le puso la cara roja del coraje. No lo puedo creer, ¿cómo se atrevió? Yo estaba paralizada. No podía procesar tanta crueldad. Después de tantos meses de silencios y evasivas, mi mamá eligió justo este momento, con mi vestido puesto, para confirmarme lo que más temía. Tengo que intentar llamarlos, dije con una voz que ni yo reconocí. Fui marcando uno por uno. El celular de mi papá iba directo al buzón. El de Trevor, también. Tías, tíos, primos, todos, sin respuesta. Era como si se hubieran puesto de acuerdo para desaparecer. A lo mejor pasó algo, una emergencia, dijo una de mis damas con voz suave. Pero yo ya sabía que no era eso. Era demasiado coordinado para ser casualidad. Con el corazón apretado, abrí Instagram. Ahí mis familiares solían estar muy activos. Y ahí estaba. Una foto publicada hace 20 minutos por mi prima Melissa, la que siempre subía todo en redes. Una foto grupal de toda mi familia, en una playa de arena blanca, mis papás al frente, sonriendo. Trevor y Jessica con ellos. Todas mis tías, tíos y primos alrededor. Con tragos en la mano, lentes oscuros, como si nada pasara. La ubicación decía, playa privada, Maui, Hawái. Y el pie de foto, por fin empiezan las vacaciones familiares really. ¡Qué lindo tiempo en familia! La hora mostraba que lo publicaron a las 11 de la mañana, hora del este. Eso significa que tomaron la foto como a las 5 o 6 de la mañana en Hawái, justo para que yo la viera antes de la boda. Hicieron todo a propósito. Me acerqué a sus caras, buscando culpa. Nada. Solo sonrisas. Felices. Más de lo que los había visto en años. Felices, sin mí. El pecho me dolía tanto que pensé que me iba a dar un infarto. Esto no era que no pudieran venir. Esto fue algo planeado. Algo cruel. Y en el fondo de la foto, noté una pancarta, Retiro Familiar Riley 2023. Todo estaba preparado desde hacía meses. Escribí un solo comentario en la publicación, momento perfecto.
Volteé a ver a Amy y a las demás. Estaban en shock, tristes, enojadas. Dije, la ceremonia es en 1 hora. Hay que terminar de arreglarnos. Amy me preguntó suave, ¿segura que quieres casarte hoy? Nadie te juzgaría si cambias de idea. Me miré al espejo. Ahí estaba yo, la novia. Sin mi familia. Y respondí con firmeza. Sí. Hoy me caso con el hombre que amo. Ellos no estar aquí solo confirma que estoy tomando la decisión correcta. Algo dentro de mí se rompió, o se fortaleció. La última esperanza de que mi familia me aceptara, se fue. Y con eso, llegó claridad, ya no necesito su aprobación. La siguiente hora fue un torbellino. Mis amigas me rodearon, apoyándome con todo. La coordinadora ajustó los asientos para que no se notaran los huecos. Desde la entrada del salón, vi las sillas vacías donde debieron estar. Mis amigos se habían regado para llenar espacios, pero se notaba. Nadie de mi sangre vino. La música empezó. Todos voltearon a verme. Por un segundo, dudé. Siempre imaginé a mi papá llevándome al altar. Pero ahora estaba sola. Hasta que vi a Eric, allá adelante. Sus ojos se encontraron con los míos. Tanto amor, tanta ternura. Y caminé. Con la cabeza en alto. Sola, pero caminando hacia la familia que estoy eligiendo crear. A medio camino, el papá de Amy se levantó y me ofreció su brazo. Déjame tener ese honor, susurró, acepté ese gesto con todo el corazón, fue tan bonito que casi me hizo llorar otra vez. La ceremonia estuvo preciosa, sencilla pero llena de amor. Eric y yo escribimos nuestros propios votos, no solo prometiendo amor, sino también respeto y apoyo para siempre. Cuando intercambiamos los anillos, sentí un alivio enorme. La familia que no quiso estar ahí ya no tenía poder sobre mi felicidad. Durante la fiesta, muchos invitados evitaron hablar del tema, aunque vi algunas miradas y escuché murmullos. Pero cuando llegó el momento de los brindis, supe que tenía que decir algo. Tomé el micrófono, miré a todos los que sí estaban ahí, mi verdadera familia, y hablé desde el corazón. Gracias por estar hoy con nosotros. Su presencia significa más de lo que imaginan. El amor se elige todos los días, y hoy ustedes eligieron estar aquí, apoyándonos. Eso es lo que de verdad significa ser familia. Y me siento muy afortunada de llamarlos míos. No mencioné a los que no fueron, pero todos entendieron. La fiesta siguió con cena, baile y todo lo típico. Yo estaba decidida a hacer recuerdos felices, aunque mi familia de sangre hubiera querido arruinar el día. Esa noche, ya en la suite del hotel, se me cayó la armadura. Me senté en la cama, aún con el vestido puesto, y empecé a llorar. Eric se sentó a mi lado, me agarró la mano y solo me dejó sentir todo lo que había aguantado en silencio. Lamento que te hayan hecho esto, me dijo suave. Tú mereces algo mejor. Me sequé los ojos y lo miré. Este hombre que me apoyó, que nunca me pidió alejarme de mi familia, ni cuando lo trataron mal. Y ya basta, dije, con la voz firme. Ya no voy a esperar que cambien. Ya no voy a poner excusas. Ya no voy a fingir que somos una familia normal. Eric asintió, escuchando con atención. Hoy cruzaron una línea. Y ya no hay vuelta atrás. Ahora tengo que protegerme de ellos para siempre. Lo que decidas, estoy contigo, me dijo. ¿Qué vas a hacer? Me levanté y empecé a quitarme el vestido, como si me estuviera quitando también todo lo que ellos quisieron que fuera. En los papeles de Riley Luxury Hotels aparezco como parte del consejo y dueña parcial, le expliqué. Solo usaron mi nombre para temas de impuestos y herencias. Nunca pensaron que iba a usar esos derechos. Eric abrió los ojos, entendiendo lo que planeaba. También tengo acceso a la mayoría de las cuentas de la empresa. Solo por formalidad legal, pero eso cambia hoy. Esta noche voy a sacar mi nombre de la empresa y congelar todas las cuentas que pueda. Es un paso fuerte, Sofía, dijo él con cuidado. ¿Estás segura? Y más que nunca. Hoy me dejaron claro exactamente cuál es mi lugar para ellos, ahora sí les iba a enseñar cuánto les iba a costar su decisión.
Me puse ropa cómoda, abrí mi laptop y me puse a trabajar. Tantos años en los que me subestimaron sirvieron de algo. Nunca se tomaron la molestia de quitarme el acceso a los sistemas financieros ni legales de la empresa, pensando que nunca me atrevería a usarlos en su contra. Esa misma noche, mientras ellos seguían de vacaciones en Hawái, mandé varios correos al departamento legal diciendo que me salía del acta. Luego hablé con los bancos donde estaban las cuentas de la empresa Riley y, usando mi acceso, congelé temporalmente las cuentas de gastos. Fui muy cuidadosa. No toqué sueldos ni lo que se necesitaba para que los empleados trabajaran. Esto era entre mi familia y yo, no con la gente que solo hacía su chamba. Cuando amaneció y ya era oficialmente el primer día de mi matrimonio, me fui a dormir. Estaba agotada, pero también tranquila. Todavía me dolía, pero sentía que por fin tenía el control. ¿Crees que ya se dieron cuenta?, me preguntó Eric, abrazándome. Muy pronto lo harán, le dije, cerrando los ojos. Al otro día, en lugar de irnos de luna de miel como teníamos planeado, decidimos quedarnos cerca. Pospusimos el viaje a Italia y mejor rentamos una cabaña en Birksars para pasar 3 días tranquilos, por si pasaba algo. Antes de irnos, pedí una cita urgente con Jonathan Reed, un abogado que ya me había ayudado antes y que no tenía nada que ver con el equipo legal de mi familia. Le conté todo lo que había hecho y le pedí que revisara si estaba bien legalmente. Todo está dentro de tus derechos, me dijo Jonathan después de checar los papeles. Salirte del acta es muy fácil. Y lo de las cuentas fue temporal y solo afectó gastos no esenciales. No hiciste nada ilegal. Mi familia se va a poner como loca, le respondí. Eso es justo lo que debería pasar, me dijo él. Me recomendó que contratara a una contadora forense para tener bien documentado todo lo que yo había hecho por la empresa. Y también todas las veces que arreglé errores de mi papá o de Trevor. Eso me ayudaría si llegaban a querer demandarme. Es como un seguro, me explicó. Para que tengas pruebas de que actuaste con razón. Acepté y le dije que contratara a Margaret Chen, una contadora con mucha experiencia en pleitos familiares. Ella empezaría de inmediato a revisar correos, actas y todo lo que pudiera comprobar mi papel en la empresa. Ya en la tarde, Eric y yo íbamos camino a la cabaña. Puse mi celular en modo no molestar. No quería escuchar los gritos ni las quejas de mi familia. La cabaña era perfecta, tranquila, rodeada de árboles y sin vecinos. Durante 2 días caminamos, cocinamos, leímos frente a la chimenea y empezamos a cenar. Pero el tercer día, no aguanté la curiosidad y revisé mi correo. Había montones de mensajes de mi familia, cada uno más enojado que el anterior. Primero eran preguntas de por qué no pasaban sus tarjetas en el hotel. Luego empezó el enojo al ver que todo había sido congelado. Para la tarde, cuando el departamento legal les confirmó que me había salido del acta, los mensajes ya eran amenazas. El correo de mi papá fue el más cruel. Tu berrinche te va a salir carísimo. Estás completamente fuera. Ni se te ocurra volver a la empresa. El mensaje de mi mamá fue más corto, pero igual de hiriente. Siempre supe que ibas a escoger a ese hombre en lugar de tu familia. Ya tomaste tu decisión, ahora enfréntala. El correo de Trevor estaba lleno de groserías y amenazas. Decía que me iba a arrepentir de esto toda mi vida. Pero lo que ellos no entendían es que sus amenazas ya no me asustaban. Ya había aceptado que mi familia se perdió. Sus mensajes solo me confirmaban que hice bien en alejarme. También tenía muchas llamadas perdidas de gente de la empresa. Le regresé la llamada a María, la directora financiera, que siempre fue buena conmigo. Le está hecho un caos, Sofía, me dijo. Tu papá está furioso, quiere correr a todos los que sabían que tenías acceso. Trevor anda diciendo que fue espionaje corporativo. Nadie entiende qué pasó. Y si saben, le contesté tranquila. Ellos decidieron faltar a mi boda y hacer como si no importara. Todo tiene consecuencias. Por si te sirve, me dijo bajito, muchos sí queríamos ir, pero tu papá nos amenazó con despedirnos si lo hacíamos. Debí enfrentarme a él. Lo siento mucho. Eso me dolió. No sabía que mi familia había prohibido que fueran. Fue más cruel de lo que pensaba. No es tu culpa, le dije.
Pero quizá deberías ir preparando tu currículum. No creo que el ambiente mejore. Al día siguiente, Eric y yo regresamos a nuestro depa en Boston. Cenamos tranquilos y hablamos de qué seguía. Yo no pensaba volver a trabajar con mi familia, pero sí tenía que decidir qué hacer con las cuentas congeladas. No quería dañar a empleados inocentes ni destruir la empresa. ¿Qué resultado quieres?, me preguntó Eric mientras veíamos las luces de la ciudad desde el balcón. Reconocimiento, dije después de pensarlo. No una disculpa falsa, sino que acepten lo que me hicieron y cómo me trataron todos estos años. Y quiero que quede por escrito, para que no finjan que nunca pasó. Decidimos darles una semana para que pensaran en las consecuencias. Mientras tanto, trabajé con Jonathan y Margaret en una propuesta clara. Esa propuesta incluía descongelar las cuentas. Que reconocieran mis aportes a la empresa. Una compensación justa por mis ideas y estrategias. Que aceptaran lo que hizo Trevor. Y un acuerdo legal para que nunca interfieran en mis proyectos futuros. Sabía que tarde o temprano se iba a armar una pelea. Mi papá no se rinde fácil, y su orgullo es enorme. Pero por primera vez, no tenía miedo de enfrentarlos. Al final de esa semana, Margaret ya había juntado un expediente con todo lo que hice por la empresa, decisiones que ayudaron a ganar o ahorrar millones. Jonathan ya tenía listo el documento legal. Y yo ya estaba mentalmente lista. No tuve que esperar mucho. Exactamente una semana después de volver de Berkshire, alguien tocó el timbre sin parar. Luego empezaron los golpes fuertes contra la puerta. Me acerqué y miré por la mirilla. Era mi papá, rojo del coraje. Atrás de él, mi mamá con los brazos cruzados, y Trevor caminando como león enjaulado. Respiré hondo, me relajé la cara, tomé mi café con calma, y abrí la puerta. Vaya, qué sorpresa. ¿Disfrutaron Maui?, pregunté tranquila. Mi papá no contestó, solo me empujó y se metió al departamento. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó. ¿Tienes idea del daño que causaste? Mi mamá y Trevor entraron detrás de él, viéndome con odio. Eric salió de la oficina, escuchó el alboroto, y se paró a mi lado, en silencio, apoyándome. Supongo que hablas de las cuentas congeladas y de que me quité del acta de la empresa, dije calmada. Todo dentro de mis derechos legales como socia registrada. ¿Derechos legales?, gritó más fuerte mi papá. Paraste todo. Los hoteles no pueden cobrar, los proveedores no están recibiendo su dinero, y los ejecutivos no pueden usar fondos para viajes. ¿Todo eso porque estabas molesta por tu boda? Dejé la taza de café y lo miré directo a los ojos. ¿Molesta? Toda mi familia se fue de vacaciones el día de mi boda. Subieron fotos solo para herirme. ¿A eso le llamas estar un poco molesta? Hacemos ese viaje familiar cada año, dijo mi mamá. Ah, sí. Pues según la página del hotel, es la primera vez que hacen ese viaje. Y la reservación se hizo 2 semanas después de que mandé las invitaciones de mi boda. Mi mamá se vio un poco incómoda, pero Trevor habló como siempre, agresivo. ¿Y qué si fue así? Tu boda con ese tipo no era importante. Escogiste a ese don nadie antes que a tu familia. ¿Qué esperabas? Eric se puso tenso, pero se quedó en silencio como acordamos. Esperaba lo mínimo, respeto, dije. Pero como eso fue mucho pedir, hice lo que ustedes me enseñaron. Usé todos los recursos que tengo para protegerme. ¿Y según tú, cuáles son tus intereses?, preguntó mi papá con burla. Te alejaste de la empresa, del dinero, de tu herencia. ¿Todo para un show dramático? Fui a la mesa del comedor y tomé 3 carpetas grandes, una con el nombre de cada uno. Se las di. Ahí tienen pruebas de todo lo que hice por Riley Luxury Hotels en los últimos 5 años. Muchas veces arreglé errores que Trevor cometió. Trevor abrió la suya y se puso pálido. Mi papá tardó más, con la cara tensa. En esa parte, dije, señalando la carpeta de mi papá, están los correos y actas que prueban que mi campaña en el hotel de Miami aumentó las ganancias un 30%, aunque tú dijiste que fue idea de Trevor. Volteé con mi mamá.
En tu carpeta están las veces que yo conseguí permisos que salvaron inauguraciones de hoteles cuando Trevor no hizo su parte. Pero claro, en la postal de Navidad le diste todo el crédito a él. La sala se quedó en silencio mientras leían. 5 años de trabajo ignorado y robado, ahora ahí, en papel. Esto no prueba nada, dijo al final mi papá, pero ya no sonaba tan seguro. Prueba todo, respondí. Y eso es solo un resumen. Mi abogado tiene todo el expediente completo. Incluye análisis financieros donde se ve que mis proyectos ganaron un 42% más que los de Trevor. Y también 3 casos donde sus decisiones habrían acabado en demandas si yo no intervenía. Trevor cerró su carpeta de golpe. Esto es ridículo. No creerás que estos papelitos van a servir en un juicio. Con gusto iría a juicio, le dije con una sonrisa real. Sería muy interesante que la competencia, los inversionistas y la prensa vieran estos documentos. ¿Cómo crees que va a reaccionar la Junta cuando se enteren que por culpa de Trevor casi perdemos la propiedad de Chicago? Mi papá cambió su cara de enojo a una más seria, pensando como el hombre de negocios que es. ¿Qué quieres?, preguntó directo. Quiero que reconozcan mis aportaciones. Y que firmen un acuerdo donde prometan no meterse en mis futuros negocios ni en mis cuentas. ¿Y cuándo vas a descongelar las cuentas?, preguntó mi mamá. Cuando tenga ese acuerdo firmado. Mi abogado ya preparó todo. Es sencillo. Reconocen lo que hice por la empresa, aceptan pagarme de forma justa por mis ideas y prometen no entrometerse más. Que esto es una extorsión, dijo Trevor. Que esto es negocio, le corregí. Negociar desde una posición fuerte, como papá me enseñó. Mi papá entrecerró los ojos al ver que usaba sus propias tácticas. ¿Y si decimos que no? Entonces las cuentas siguen congeladas y vamos a juicio. Todo se hace público, correos, juntas, reportes financieros. Yo ya no tengo nada que perder. Ustedes sí. Los 3 se miraron entre ellos, sin hablar, como siempre hacen. Mi papá suspiró. Si necesito hablar con nuestros abogados. Claro, respondí tranquila. Pueden llamar a Jonathan Reed, su contacto está en las carpetas. Pero entre más tarden, más caro les va a salir. En dinero y en reputación. Mi mamá, que no había dicho casi nada, preguntó. ¿Al menos tu boda fue bonita? Fue hermosa, dije fría. Llena de gente que de verdad se preocupa por mí. Ella se estremeció como si le hubiera pegado. Ya deberían irse, dijo Eric, hablando por primera vez. Sofía ya dijo todo y ustedes ya tienen la información. Mi papá volteó a Eric, furioso. A todo esto es culpa tuya. Ella era una buena hija hasta que tú la volviste en contra nuestra. Solté una risa seca. Eric pasó 2 años intentando que arreglara mi relación con ustedes. Te defendió cuando no lo merecías. El que arruinó nuestra relación fuiste tú, con tu favoritismo y desprecio hacia mí. Mi papá parecía que iba a seguir peleando, pero algo en mi mirada lo detuvo. Tal vez por fin entendió que ya no iba a ceder. Esto no ha terminado, gruñó Trevor mientras se iban. En eso tienes razón, le contesté. Pero cómo termina depende de ustedes. Cuando cerraron la puerta, Eric me abrazó fuerte. Me recargué en él, cansada pero satisfecha. Estuviste increíble, susurró. Y tenía miedo, admití, pero también me sentí libre. Por primera vez en mi vida, libre de su poder. Sabíamos que esto no había acabado. Ellos hablarían con sus abogados, buscarían formas de quitarme poder. Pero la dinámica ya había cambiado. Ahora sabían de lo que soy capaz. Y nunca más me subestimarían. 3 días después, Jonathan me llamó. La familia quería negociar. Después de varias idas y vueltas tratando de cambiar cosas, al final aceptaron mis términos con unos ajustes mínimos. Una semana después llegaron los documentos firmados. Y como prometí, descongelé las cuentas de inmediato. Nunca quise afectar a empleados o proveedores que dependían de la empresa. Mi papá mandó una nota con los papeles. Sigo pensando que estás cometiendo un error.
La puerta sigue abierta, si cambias de opinión. El típico Charles Riley, incapaz de aceptar que se equivocó, aunque ya hasta lo tuvo que reconocer legalmente. No le contesté. Con ese capítulo cerrado, Eric y yo nos enfocamos en empezar una nueva vida juntos. Rechacé varias ofertas muy buenas de hoteles grandes, porque no quería que pareciera que buscaba venganza uniéndome a un competidor directo de mi familia. Mejor decidí hacer algo mío. Con el dinero del acuerdo y mis contactos en el medio, abrí Thompson Riley Consulting, una empresa que se dedica a ayudar a hoteles pequeños e independientes. Eric siguió con su trabajo como ingeniero, pero de vez en cuando me ayudaba con algunos proyectos. En 6 meses, ya teníamos contratos con 5 hoteles que batallaban para competir con las grandes cadenas. Les ayudamos a encontrar su propia identidad y a mejorar cómo operaban. Sanar no fue algo rápido ni fácil. Había días en los que me dolía mucho lo que me hizo mi familia, como si hubiera pasado ayer. Extrañaba la relación que nunca tuvimos, y que ya nunca tendremos. En esos días, Eric me recordaba que yo hice todo lo posible por ganarme su amor y respeto, y que si no me lo dieron, fue su pérdida, no la mía. Empecé a ir con una terapeuta que se especializa en temas familiares. Ella me ayudó a trabajar el dolor, a soltar lo que me hacía daño y a entender patrones que traía desde niña, por sentirme siempre la menos querida. Poco a poco fui aprendiendo a poner límites más sanos. Lo más difícil, le dije un día, fue aceptar que nunca van a ser la familia que yo necesitaba. Que no importa cuánto logre, nunca será suficiente para que me vean de verdad. Y ella me respondió. Cuando dejamos de esperar que las personas cambien, y las aceptamos como son, podemos tomar decisiones desde la realidad, no desde la esperanza. Esa frase se me quedó grabada. Dejé de revisar sus redes, de hacerme daño viendo fotos de reuniones a las que no me invitaron. En noviembre, cuando me mandaron la típica invitación para las fiestas, la rechacé con un correo educado, pero firme. Les dije que necesitaba tiempo y espacio antes de volver a pensar en verlos. 3 meses después de la boda, mi mamá quiso hablar. Me invitó a comer. Acepté, por curiosidad. La comida fue incómoda. Hablamos del clima y de conocidos. Nada importante. Cuando por fin le pregunté por qué me había buscado, su respuesta lo dijo todo. La gente me pregunta por qué no estuviste en la última gala benéfica, me dijo. No me extrañaba. No se arrepentía. Solo le molestaba cómo se veía su imagen. Terminé mi café, le di las gracias, y me fui. Sin promesas, sin planes. Al final, Eric y yo decidimos hacer nuestra luna de miel atrasada en Italia. Pasamos 3 semanas increíbles recorriendo Venecia, Florencia y la costa de Amalfi. Estar lejos de Boston y de todo lo relacionado con mi familia me dio un respiro. Pude disfrutar de momentos de verdadera felicidad, sin tanto rollo emocional. Hablamos sobre formar nuestra propia familia algún día. Los dos teníamos claro que no íbamos a repetir los errores que me habían marcado tanto, como el amor con condiciones o el favoritismo. Nuestro negocio seguía creciendo. La gente del medio empezó a hablar de lo bien que nos iba ayudando a hoteles pequeños, y cada vez llegaban más clientes. Me di cuenta de que era muy buena dando consultoría hotelera. Hasta mejor que administrando un hotel directamente. Además, ese tipo de trabajo nos dejaba tiempo para viajar juntos, lo cual fortaleció mucho nuestra relación. 1 año después de casarnos, hicimos una pequeña ceremonia para renovar nuestros votos. Fue algo íntimo, solo con quienes de verdad nos apoyaron desde el principio. La diferencia con la tensión de la primera boda fue enorme. Esa noche, rodeada de amigos que se sentían como familia, pensé en todo lo que había cambiado en 1 año. La mujer que antes rogaba por la aprobación de sus papás, ahora sabía lo que valía. La relación que mi familia dijo que no servía, se volvió la más fuerte y bonita que he tenido. Lo que más aprendí en todo este camino fue lo que realmente significa familia. La sangre solo te conecta de nacimiento. La verdadera familia se construye con amor, respeto y apoyo constantes. Mis papás y hermanos comparten mi ADN, pero nunca actuaron como una verdadera familia. En cambio, Eric y nuestros amigos cercanos, los que estuvieron en las buenas y en las malas sin condiciones, ellos son mi verdadera familia.
También aprendí lo importante que es mantenerte firme en lo que vales. Por años, dejé que mi familia me hiciera menos, me ignorara, con la esperanza de que si me esforzaba más, algún día me respetarían. Pero el cambio solo llegó cuando dejé de buscar su aprobación y empecé a exigir respeto. Poner límites no es egoísta. Pedir respeto no es exagerado. Y alejarte de quienes te hacen daño, aunque sean de tu familia, a veces es lo más sano que puedes hacer. Hoy ya no me defino como la hija que sus papás no supieron valorar. Soy Sophia Thompson Riley, una mujer exitosa, una esposa que ama y es amada, y alguien que entendió que la aprobación que buscaba afuera, siempre estuvo dentro de ella. Si tú estás pasando por algo parecido, si tu familia no puede ver tu valor, recuerda que eso no es culpa tuya. No es tu falla, es su límite. Las personas que deben estar en tu vida te van a querer tal como eres. A veces, la familia que elegimos es más fuerte que la que nos tocó. ¿Tú has tenido que poner límites con tu familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que también merece respeto. Gracias por estar aquí. Y no lo olvides, tu valor no lo define quien no lo ve,